esperar que me salga como tal que ya se está grabando. Listo. Lo voy a esperar que me llegue a mí la confirmación de que se está grabando. Ok. Sí, es que todavía no ha llegado como tal, me ha llegado la confirmación. Pero A mí ya me aparece el mensaje. Ok, dale. Me interesa que te esté llegando. Sí, yo también lo veo ya. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, dándole inicio un poco, y vamos a dar unos minuticos mientras está, digamos, estabilizándose un componente para que puedas hacerle la presentación. Básicamente les quiero conversar justamente con este tema, lo que tiene que ver con modernización de base de data centers. No estamos hablando de este tipo de temas. Una de las cosas que nos llama mucho la atención últimamente es que a partir de marzo del año pasado, a partir del problema que se presentó con la pandemia, hemos tenido muchos problemas, o las organizaciones han tenido problemas, porque han tenido que trasladar su centro de operación y su forma de estar trabajando, de alguna manera, de lo que estaban acostumbrados a estar trabajando en la premisa, a estar trabajando de forma remota. ¿Okay? ¿Qué pasa con esta transferencia de estos recursos, de empleados, colaboradores que tiene la organización? Esa transferencia ha hecho justamente que nos cambie completamente los paradigmas que teníamos. Paradigmas, por ejemplo, con lo que corresponde a la parte de seguridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo a la gente en la oficina? Mientras tenía a la gente en la oficina, muy tranquilamente, nosotros teníamos cosas como el firewall, teníamos cosas, por ejemplo, como diferentes dispositivos, IDS, para ver lo que es la parte de intrusos, lo que tenía que ver inclusive con aplicaciones para hacer despliegues de parches de seguridad, de control, monitoreo, que cuando salen estos equipos, en este caso lo que son los equipos de los clientes, salen de la organización, yo pierdo ese control. Y no solamente he perdido el control en ese aspecto, sino que también nos ha pasado que tenemos gente, por ejemplo, que no ha podido darle la atención debida a ese data center que tenía en la premisa. Han dejado, por ejemplo, de realizar ciertas actividades, cierto monitoreo, cierto control, ¿okay? Y entonces nos cambió completamente la forma de trabajo. Por otro lado, empezamos a ver, por ejemplo, casos que se han presentado en muchos, que justamente por esa falta de atención en los data centers, vemos, por ejemplo, como problemas que se presentan que tienen que ver, por ejemplo, con problemas eléctricos, problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la conexión de Internet, cosa que es muy importante en este momento. Y entonces la gente que se conectaba de forma externa, utilizando una VPN para poder estar accediendo a las aplicaciones de negocio, ha perdido esa conectividad, ha perdido muchas veces horas de trabajo, porque no tiene esa capacidad. Entonces hoy en día se empiezan a presentar, viendo estos retos que están teniendo las organizaciones, de cómo hacer para que esta gente se pueda conectar, cómo hacer para que mis empleados y colaboradores puedan seguir trabajando sin importar dónde se encuentran, porque ese es el paradigma importante que nosotros tenemos que empezar a visualizar, que tenemos que empezar a cambiar. Requerimos de manera, y por decirlo de alguna manera, muy rápida, empezar a hacer estos cambios. Veamos, por ejemplo, algunos números. Algunos números, por ejemplo, nos indicaban que a partir de marzo del año pasado, del 2020, se estimaba muchísimo que iban a haber, por ejemplo, aproximadamente 2 o 3 años de proyectos que se iban a ejecutar en un solo año, hablando básicamente de lo que tiene que ver el tema de transformación digital. Resulta que al final del 2020, cuando empresas como IDC y otras empresas consultoras de tecnología empiezan a validar con las diferentes empresas de tecnología o empresas que tienen grandes data centers, se consiguen algo interesante. El primer problema que consiguen es que se dieron cuenta que muchos proyectos de transformación digital se acometieron prácticamente 7 años de proyectos de transformación digital en un solo año. ¿Qué nos está indicando este tipo de cambio? Lo que nos está diciendo es que realmente mucha gente tuvo que hacer cosas de forma expedita,
salir corriendo con su plataforma para que pudiera de alguna manera prestar servicio, poder de alguna manera colocar controles y entonces ser muy rápido para poder estar accediendo o utilizando toda esta cantidad de servicios que tienen las organizaciones. Entonces, ¿cómo hacen para poder estar manejando y controlando ese cambio que se dio de manera, y yo lo digo de manera muy rápida? O sea, normalmente, por ejemplo, una empresa que tenía que mudar su data center hacia cualquier localidad, hablemos premisa, hablemos centro alterno, hablemos inclusive el tema de lo que tiene que ver con la parte de llevarlo hacia lo que es la nube, nos damos cuenta que está teniendo. Luis Ángela, tienes la mano levantada. ¿Tienes algo que comentar? No. ¿Ok? No, no iba a compartirnos nada. No importa, Luis Ángela. Tranquilo. ¿Ok? Perfecto. Ok. Entonces, justamente este cambio que estamos teniendo nos ha llevado justamente a muchas organizaciones a empezar a ver lo que es el tema de nube. Y no solamente el tema de nube por el hecho de que sea la moda, o como muchos dicen, estas son cosas pasajeras. Lamentablemente una de las cosas que quiero comentarles es que esto no es una moda pasajera, esto es una realidad, esto es algo que va a seguir incrementando en el tiempo. Mucha gente se ha dado cuenta que justamente les ha ayudado a ese control de los costos, los gastos que tiene la organización, pasando de lo que son esquemas de CAPEX, de inversiones, a trabajar en esquemas de gastos operativos, como el caso del OPEX. Y sobre todo algo interesante que se presenta, que cuando tú llevas este tipo de gastos, una de las cosas que te impacta lo que tiene que ver con lo que es la parte de operaciones y por ende va directamente a lo que corresponde al impuesto. Te permite pagar menos impuestos porque tienes un gasto operativo, que en este caso es lo que corresponde al servicio que estás teniendo, que es el servicio de la nube. ¿Okay? Normalmente cuando se hacían estas inversiones a nivel de lo que era CAPEX, normalmente nosotros estamos estimando, en el caso de la premisa, servidores que tuvieran muchas capacidades para estar trabajando con, proyectándonos hacia años en el futuro. Hay empresas que estimaban para 3 años y otras que estimaban para 5 años. Y una digamos, de las partes muy eficientes que tiene el pasarse al esquema de gasto operativo o OPEX es que tú puedes ir subiendo las capacidades de cada uno de estos servicios que tengas colocado en la nube, que vaya paulatinamente basado en la realidad. Realidades cuál realmente son, digamos, lo que tiene que ver con lo que necesito, esas capacidades que tengo del equipo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con memoria, almacenamiento, lo que tiene que ver inclusive con lo que es el ancho de banda. Entonces, esto nos ha permitido manejar justamente de una manera más efectiva y eficiente. Por otro lado, tenemos que empezar a ver los términos más sencillos que vemos de lo que tiene que ver con el tema de nube. Cuando estamos en la premisa, nosotros controlábamos todo, o sea, todo lo que existía en la premisa, desde lo que corresponde a la parte de redes hasta lo que tiene que ver con la parte de aplicaciones. Pero cuando empezamos a subir los servicios de nube y empezamos a tener cosas como la infraestructura como servicio, plataforma como servicio y el software como servicio, nos vamos dando cuenta que delegamos y entregamos parte de esa responsabilidad que antes teníamos totalmente en la premisa, se la estamos entregando a un tercero. Ese tercero se va a encargar justamente de hacer muchas de las cosas que nosotros normalmente hacíamos. Lo bonito y lo interesante de este tipo de esquema de negocio es que justamente lo que nos están entregando estas organizaciones, como el caso de Microsoft con la parte de lo que es Azure, justamente tiene que ver con los niveles de servicio. Los niveles de servicio que se van a obtener son muy grandes y esto nos permite justamente que podamos ofrecerle tanto a clientes internos como externos una mayor disponibilidad, mejores servicios, que sean mucho más rápidos a nivel de lo que es crecimiento y por sobre todas las cosas, inclusive tiene que ver con la parte de imagen, porque una de las cosas que vamos a tener es ese nivel de servicio que estamos hablando de empresas que te ofrecen un 99.9 de SLA, muchas veces a nivel de lo que teníamos en la premisa no podíamos ofrecerlo, teníamos que hacer inversiones muy elevadas para poder obtener eso. ¿Y por qué no entregarle digamos, esa parte, esa responsabilidad a alguna empresa que sí es capaz de tener ese tipo de servicio,
que puedo tener redundancia en muchas partes. Eso es lo que justamente se busca hoy en día al entregarlo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de software como servicio, es el que se consume, el caso de Microsoft Office 365. Cuando hablamos de plataforma como servicio, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, aplicaciones web, hacer streaming, cosas de ese estilo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructura como servicio, podemos hablar inclusive de todo lo que tiene que ver con la parte de redes, lo que tiene que ver con estos servidores que tengo en premisa, que yo estoy llevando a la nube. ¿Ok? Entonces, algo interesante es, cuando hablamos de Azure, es justamente pensando en todo lo que yo puedo obtener y toda la cantidad de beneficios, que esto no solamente se ven a corto plazo, sino interesante es la visión y el roadmap que se tiene a mediano y largo plazo y que constantemente está creciendo. Y no es algo que crece o cambia de un año para otro. Los cambios a nivel de lo que corresponde a los servicios que se ofrecen en la nube. Y no solamente el lado de Microsoft, lo pueden ver en cualquiera de las grandes empresas que ofrecen servicios de nube. El caso de, como decimos nosotros, de otras nubes como Amazon Web Service, Google Cloud, incluso la misma nube de SAP. Vemos cómo están creciendo y están ofreciendo diferentes servicios constantemente. Esto ya prácticamente mensualmente. Vemos cómo están saliendo nuevos servicios, cómo están saliendo nuevas funcionalidades que permiten a todos los clientes justamente poder ajustarse y poder empezar a contar con más servicios que antes tenías que buscar otras alternativas para tenerlas. Hoy en día, por ejemplo, desde el punto de vista de Azure, estamos hablando prácticamente que existen 61 regiones. Cuando hablamos de regiones del lado de Microsoft, estamos hablando que son 2 o más data centers localizados en una área específica, que no tiene más allá de 100 kilómetros de alrededor, y justamente esto nos permite que exista una gran cantidad de data centers que en caso de contingencia por una caída de algún data center, otro data center se puede encargar. Por eso es que se habla de SLA muy grandes, SLA de 99.9%, que permite inclusive que tengas redundancia, no solamente en data centers que están localizados en la misma región, sino que también puedes manejar lo que se llama redundancia geográfica, que puedas tener esa capacidad de poder tener redundancia en localidades, por ejemplo, como Asia, como Europa, inclusive como África, que de repente a ti te interesa, que pueden ofrecerte el servicio y tú puedes tener esa plataforma funcionando, sin importar que se caiga alguna. ¿Ok? Por otro lado, y por eso es que me gusta mucho lo que es esta parte de esta modernización que se habla muchísimo, de esta transformación digital, tiene que ver con la cantidad de servicios que están apareciendo. Hoy en día, la cantidad de servicios que se estiman que tiene Azure, se están hablando alrededor de más de 4.800 servicios diferentes, aplicaciones, market, que están ofreciendo de todo tipo de servicios. Desde cosas que tienen que ver con la parte de seguridad, como lo que tiene que ver con infraestructura como servicio, lo que tiene que ver con operaciones híbridas, lo que tiene que ver con dispositivos móviles, en fin. Hay, como decimos nosotros, es para todos los gustos. Inclusive empresas similares a lo que son, por ejemplo, cosas como Netflix y Hulu o este tipo de plataformas que hacen streaming, justamente están haciendo de utilizar este tipo de servicios de nube, sobre todo Azure, para colocar sus servicios y poder entregar o realizar el streaming hacia los diferentes clientes que tienen alrededor del mundo, porque la plataforma que tienen ellos les permite poder realizar este tipo de servicio. Entonces esto es bien importante porque prácticamente cualquier tipo de servicio que actualmente tengas en la premisa y cualquier vertical que sean ustedes, puede ser banca, puede ser finanza, puede ser retail o cualquiera de estas verticales que existen actualmente, van a poder tener en un sitio o van a poder tener acogida en todo lo que corresponde a los servicios que se ofrecen actualmente con la parte de Azure. Veamos algo también que está creciendo muchísimo últimamente y tiene que ver con esta plataforma que se está manejando muchísimo, que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de cosas, por ejemplo, como la parte de los bots, los chatbots, lo que tiene que ver con machine learning, lo que tiene que ver con todo este tipo de servicios cognitivos que nos permiten poder entregar a nuestros clientes ese servicio en estos momentos donde estamos sufriendo la pandemia, de poder entregar un 7x24, donde la gente se puede conectar y puede recibir de un bot información importante, como está, por ejemplo, mi estado de cuenta, si yo soy un proveedor, si yo tengo una factura pendiente, ya estará lista, cuándo la puedo buscar, si tengo algún tipo de reclamo que pueda aceptarme y recibirme un reclamo.
y todo cualquier tipo de servicio o de aplicación que nosotros nos imaginemos que podemos colocar. Y este tipo de servicio justamente está creciendo constantemente y va a seguir creciendo por los próximos meses porque justamente se ha logrado realizar algo que antes costaba mucho, que es tener este tipo de inteligencia artificial en la premisa. Tenemos capacidades muy grandes que prácticamente tú la estás recibiendo a un precio bastante accesible para justamente ser utilizadas. Cuando la gente me dice, esto es seguro, una de las cosas que le comento yo, mantener servicios en la nube sí es seguro. En el caso de Microsoft, es actualmente la empresa que tiene mayor cantidad de certificaciones que cualquier otro, digamos, proveedor de la competencia. Y hablamos de IBM, hablamos de Amazon Web Services, hablamos de Google, inclusive. En estos momentos, la empresa que tiene mayor cantidad de certificaciones globales por industria, e inclusive regionales, de casos localizados, por ejemplo, el caso de España, el caso de India, Canadá, Estados Unidos, inclusive Argentina y la Unión Europea, Microsoft la cumple en su totalidad. Y no solamente lo vemos por el hecho de los diferentes servicios que estamos acostumbrados. Una de las cosas que tenemos que ver es que además de estos servicios que se están entregando y todas estas certificaciones, existen certificaciones inclusive que están directamente dirigidas a lo que tiene que ver con servicios, por ejemplo, como es la parte de los bots, inteligencia artificial. Microsoft en este momento lo está cumpliendo. Entonces eso nos tranquiliza, porque nos permite poder contar de que vamos a poder utilizar estos tipos de servicios, colocar nuestro chatbot, inteligencia artificial y cualquier tipo de servicio sin preocuparnos a nivel de lo que corresponde a la parte de certificación. De manera que nos llegue cualquier tipo de auditoría y sencillamente mostrando las certificaciones que tiene la plataforma, ya vemos que una de las cosas que podemos hacer es justamente contar con esa parte de seguridad. Pero veamos, por ejemplo, cosas que nos competen muchísimo. ¿Cómo hago yo para llegar a esa plataforma que de alguna manera se está ofreciendo? ¿Cómo hago para poder utilizar esa modernización? ¿Cómo hago para poder aprovechar esas capacidades si actualmente lo que tengo es un data center que tengo en la premisa? Una de las cosas que tenemos que ver es que existen servicios que tiene actualmente Azure justamente para poder realizar de una manera expedita y una manera segura una migración. En este caso estamos hablando de lo que corresponde al Azure Migrate y que no solamente me permite migrar máquinas virtuales, migrar lo que tiene que ver con base de datos, migrar inclusive lo que tiene que ver con carpetas compartidas que tenga en la organización, sino que me permite también realizar migraciones desde ambientes que normalmente no son ambientes Microsoft. El caso de VMware me permite agarrar esas máquinas virtuales que tengo en una organización y poder llevármelas a la nube. Y no solamente llevarlas de alguna manera a la migración. Una de las cosas que todos los clientes tenemos que ver, y justamente se hace ese análisis, es qué me voy a llevar y sobre todo el punto importante es cuánto me cuesta esa migración. Y eso es algo bien interesante porque una de las cosas que nos permite es realizar un assessment, un análisis de lo que tiene actualmente la organización y poder verificar cuánto sale el costo de estos equipos en la nube, incluyendo el almacenamiento. Ese análisis se realiza para uno poder hacer unas estimaciones mucho más acertadas y tenemos que empezar a verla de forma de poder saber cuáles equipos se van a migrar, qué tipo se van a lograr llevar y por sobre todas las cosas, y creo que es una de las cosas que es muy interesante, el sistema no solamente hace el assessment para saber lo que me cuesta, sino inclusive poderme colocar y decirme, este es el tipo de máquina que debes colocar en la nube. Esta es una máquina de tal modelo, ¿ok? Porque después del análisis que se hizo, se vio que la máquina está subutilizada. Eso quiere decir que le puedes poner menores capacidades de las que actualmente tiene, porque normalmente eso sucede muchísimo. Tienes equipos en la premisa que tienen muchas capacidades y esas capacidades que tienen están proyectadas a varios años en el futuro. Acuérdense que una de las cosas que les dije es esa capacidad de elasticidad que tiene el caso de Azure, donde yo puedo subir una máquina con unas capacidades y a medida que vaya requiriendo mayor cantidad de memoria, almacenamiento, uno se la puede otorgar y lógicamente también tiene que irlo proyectando desde el punto de vista de costo. ¿Qué me indica, por ejemplo, que estoy teniendo más requerimientos? Quiere decir que mi negocio está funcionando correctamente, mi negocio está creciendo y paulatinamente esa parte me permite lo que se llama es costear o poder producir la cantidad de dinero para poder sufragar estos gastos que me produce
el servicio o los gastos operativos de tener estos servicios en la nube. Por otro lado, cuando hablamos de modernización, estamos hablando de capacidades, por ejemplo, como seguridad. Y esto es muy importante, porque no solamente es que me llevé los equipos o servicios que tenía en la nube, o sea, en premisa me los estoy llevando a la nube, sino que necesito que el sistema me lo esté asegurando, me permita de alguna manera poder saber cuáles son las brechas posibles de seguridad. Y eso es algo que realiza justamente esta plataforma. Me permite poder analizar, y él analiza todas las posibles brechas que tú puedas tener y te da las mejores indicaciones para que tú puedas hacer justamente esa, de alguna manera, esa remediación, esa recuperación, esa parte que tiene que ver con qué cosas tengo que modificar para poder hacer que mi ambiente que yo he colocado en la nube sea más seguro y que cada día que el sistema me vaya apareciendo algún tipo de brecha de seguridad y por sobre todas las cosas, de ese tipo de problemas de seguridad que se presentan en todo el mundo, ellos están recibiendo también cuáles son las mejores prácticas y te la transfieren a ti dentro de lo que corresponde a esa suscripción que uno puede tener en la nube. Entonces siempre voy a recibir y me va a estar diciendo qué es lo que yo necesito hacer y tengo un score, lo que nosotros decimos un score de seguridad. Ese score de seguridad me permite estar constantemente evaluando y viendo qué necesito realizar para poder trabajar de una manera más segura. Por otro lado, una de las cosas que nos permite este tipo de soluciones tiene que ver con el hecho de tener un monitoreo. Normalmente el monitoreo lo teníamos nosotros internamente porque yo iba al data center y veía los equipos, me podía conectar de forma remota o cosas de estilo. Pero como estos dependen de un data center que puede estar en las diferentes localidades, ¿okay? Una de las cosas que necesito visualizar es cómo se encuentran estos servicios. Azure es transparente en ese aspecto y te permite acceder a estos portales donde tú puedes ver cada servicio y cómo se encuentran en cada región, de manera que tú puedas ser alertado si existe algún problema en alguna localidad. Entonces esto es abierto, inclusive cualquier persona que quiera visualizar cómo se encuentra algún servicio, totalmente transparente. En ese aspecto, eso es lo que hace justamente estos niveles de servicio que ofrece esta plataforma. Por otro lado, también vemos lo que tiene que ver de que no solamente, por ejemplo, se ve la nube o se ve este tipo de soluciones data center solamente para estar migrando servidores, sino también se ve como una contingencia, ¿ok? Que la contingencia puede ser que tenga servicios en la premisa y yo justamente utilice servicios como lo que corresponde a la parte de disaster recovery, donde en caso de caída de mi sitio primario, puede hacer que yo tenga un sitio secundario o un centro alterno, pueda utilizarlo en la nube. ¿Okay? Siempre y cuando desde el punto de vista legislativo no tenga ningún impedimento para poder realizar ese tipo de acciones. Y esto lo comento porque puede ser, por ejemplo, en el caso del área de bancos, en el caso de varios países, una de las cosas que nos exige la superintendencia de bancos es que la data tiene que estar localizada en el país. En ese caso, ese tipo de cosas lamentablemente no se podrían migrar, pero tenemos un 90% de cosas que sí podemos migrar, de data, de ciertas aplicaciones, inclusive de una página web que puede estar localizada en la nube y que la data que accede se encuentra en la premisa. Ahí no hay ningún problema, eso es totalmente legal y puedes hacerlo. Entonces la parte de recuperación de desastres es algo muy utilizado hoy en día, donde se ve la nube como también como un centro alterno para poder estar utilizando en las organizaciones. De forma que cualquier cosa que tengan la premisa, estas máquinas virtuales, aplicaciones, vean como un centro alterno lo que tiene que ver con la nube. Y apenas tengamos un problema de caída, se cayó la conexión de internet, problemas eléctricos o de cualquier estilo, vamos a poder contar con justamente ese servicio en la nube porque él está constantemente replicando, en este caso, nuestras máquinas virtuales o máquinas físicas hacia la nube, y en caso de una caída voy a poder hacer lo que es un failover y poder seguir trabajando operando desde la nube. ¿Okay? Por eso que hablamos mucho de estos niveles de disponibilidad. Estamos hablando en el caso de equipos de un 99.99, o sea 9.9, y así dependiendo de cada tipo de servicio que estemos utilizando, vamos a tener niveles de servicio muy elevados, cosas que nos cuesta muchísimo dinero el poder tenerlo o realizarlo desde la premisa. ¿Okay? Por otro lado, este tipo de servicios, y por eso hablamos de toda la cantidad de cosas que tiene, nos permite inclusive evaluar hasta cómo es la velocidad, la latencia que puede tener, por ejemplo, diferente región de donde se encuentran los data centers de Microsoft, de manera que tú puedas, antes de hacer una migración, o inclusive si quieres pasarte de una región hacia otra, puedas validar desde las localidades cuál sería la mejor región
para tener una mejor latencia, de forma que los accesos que puedes tener tú a estas aplicaciones de negocio que tienes en la nube sean mucho más efectivas y eficientes y no sean afectados por lo que tiene que ver con la parte de conectividad, el enlace que estás teniendo. Por otro lado, una de las cosas que nos gusta muchísimo es justamente lo que tiene que ver con la parte de las recomendaciones o el advisor que posee. El advisor es bien importante hoy en día en los data centers porque, como les hemos comentado desde un principio, una de las cosas que tenemos que estar visualizando es el cambio de paradigma que nos ha llevado a estar utilizando servicios de nube. Y este cambio tiene que ver con el hecho de que nosotros, como áreas de tecnología, tenemos que estar visualizando y estar constantemente monitoreando cómo están los costos operativos, digamos, lo que estamos gastando en estos servicios de nube. Una de las cosas que nos permite la parte del advisor es justamente que nos dé recomendaciones y nos indique inclusive cuánto podríamos ahorrar y cuáles serían las acciones que podemos acometer para hacer un ahorro muy interesante a lo largo del tiempo en la plataforma que estamos teniendo. Y nos está diciendo no solamente la parte de costo, nos habla de seguridad, nos habla de lo que corresponde a la parte de disponibilidad. Entonces esto es muy bueno porque estamos teniendo una parte de recomendaciones constante de la plataforma, no solo como les dije anteriormente, la parte de seguridad, sino que lo vemos en cualquier punto. Y muy interesante, Microsoft no le importa de alguna manera decirte que si tú cambias el esquema o el tipo de máquina o ciertas cosas de lo que tienes en la configuración actual, podrías ahorrarte dinero y eso es algo que es muy bueno estarlo visualizando. ¿Por qué tenemos que ver la parte del advisor como algo muy loable? Fíjate que, por ejemplo, hay cosas que tenemos que verlo porque esto te ayuda justamente a esa reducción y justamente de gastos que puedas tener en lo que corresponde a la nube. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, que nos llama mucho, que hace mucho sentido? Todo lo que tiene que ver con el monitoreo, que yo pueda visualizar, por ejemplo, si tengo una página web o tengo un servidor, cómo se encuentra, el uso de memoria, lo que tiene que ver con respecto a acceso a lo que son los discos, lo que tiene que ver con la parte de lo que son sesiones. Todo eso lo voy a poder estar visualizando y se pueden crear dashboards justamente para visualizar y poder estar monitoreando cualquier tipo de componente del cual se toma información, lo podemos visualizar. Y no solamente los componentes, sino el mapa de los componentes para saber cómo están cambiando. Imagínense, por ejemplo, en estos casos que son, por ejemplo, cosas, por ejemplo, como un skill set, que es equivalente a un clúster que tengas en premisa, que él vaya creciendo según la cantidad de requerimientos que tiene y que tenga un crecimiento automático. Nosotros vamos a saber cuándo él está creciendo porque está teniendo muchos requerimientos, de dónde está recibiendo las conexiones, cuál tipo de servicio, todo ese mapa lo vas a tener y se ve en tiempo real lo que está sucediendo. ¿Ok? Y con la parte de costos, que es alguna de las cosas que me gusta muchísimo, y por eso hablamos de esa modernización, porque no solamente es el hecho de estar visualizando el servicio, el servidor que está haciendo, una de las cosas que tenemos que estar visualizando tiene que ver con la parte del gasto, cuánto estamos teniendo, cuánto realmente se está elevando. Fíjense, por ejemplo, el poder ver estas gráficas donde tú estás viendo, por ejemplo, un año anterior, cómo tenías un gasto, ese gasto te sube, porque subiste una cantidad de servicios, pero ¿cómo lograste una vez que ese servicio te terminó, volviste a llegar a tus parámetros anteriores? Y no solamente verlo de esta manera, sino también proyectarlo. ¿Cómo yo lo proyecto? ¿Cómo estoy actualmente a un momento en el tiempo? ¿Y cómo estaría, por ejemplo, a final de mes? Me permite, si yo estoy viendo que yo me voy a acceder, el poder empezar a ver qué servicios puedo de alguna manera estar controlando para poder estar dentro de los parámetros del presupuesto que tengo yo para lo que tiene que ver con los servicios de nube. La respuesta es sí. Esa es una de las cosas que nos permite, y esa información justamente la vamos a recibir, la vamos a tener constantemente, ¿ok? Donde nosotros vamos a poder saber cada una de las recomendaciones y cómo se encuentra la plataforma. Máquinas virtuales es normalmente lo que la mayoría de la gente está utilizando hoy en día. Las máquinas que tenían premisa, tal cual se la están llevando, con ciertas modificaciones, donde tú puedas saber cada equipo que tienes actualmente colocado, qué modelo, si es una máquina Windows, si es una máquina Linux, cosa que es muy recomendable porque la gente no solamente sube o maneja equipos Windows, puede manejar equipos Linux sin ningún problema. Y cuando hablamos de equipos, algo interesante tiene que ver con la parte de qué tamaño. Hoy en día una de las cosas que se tienen es diferentes modelos. El número de modelos es impresionante cómo viven cambiando y viven actualizándose. Y sobre todo que se tienen modelos de más sencillos, que son, por ejemplo, para estar teniendo lo que son ambientes laboratorios, de prueba, de calidad, cosas de estilo, hasta las máquinas más grandes que tienen que ver con lo que corresponde a la parte de SAP.
el hecho de SAP HANA y cosas de estilo que realmente requieren almacenamiento, que estamos hablando inclusive de memorias de equipo que son de 4 terabytes, son capacidades que hoy en día se están ofreciendo en la plataforma de Azure y nos permiten justamente a aquellos que tengan SAP el poder tener una parte muy confiable donde pueda subir SAP a la nube y que este servicio no solamente sea que lo ofrece Microsoft, sino que lo importante es que cuando tú visualizas y hablas con SAP, SAP te tiene documentos que respaldan completamente el hecho de que puedas subir la plataforma a la nube y te dice que cuáles son las máquinas virtuales que en estos momentos tiene Azure que son totalmente compatibles, aprobadas y certificadas por SAP para que puedas poner tu plataforma en la nube y poner cualquiera de los ambientes, ya sea el ambiente de desarrollo, sea el ambiente de calidad, sea lo que es la parte de producción, el Solution Manager, todo lo que necesites de alguna manera de SAP, lo vas a poder montar en este mundo. ¿Okay? Entonces, cada máquina que tienes tú vas a poder visualizarla, vas a poder conectarte, vas a poder monitorearla, su CPU, sus redes, cómo se encuentra, la seguridad, hacerle respaldo constantemente a los equipos, colocarle inclusive cuántos respaldos, en qué momento lo quieres hacer. Y no solamente la parte de respaldo, inclusive llegar a revisarlo, cómo se encuentra el punto operativo, lo que nosotros le decimos el diagnóstico de boteo, ver la pantalla, si nos arroja un error o cosas de ese estilo, lo podemos ver directamente en la misma consola. Y esta consola que han visto de alguna manera, esta consola es web, para que lo puedan tener. ¿Okay? ¿Qué más tenemos, por ejemplo, dentro de esta modernización de datos? Tener estas redes, que es la parte de redes internas, que yo pueda colocar y pueda mantener cada conexión que tengo en la organización, que tengo en mi data center, pero no solamente verla desde el punto de vista de un nombre con un tipo de red o un IP, sino que también gráficamente yo puedo tener cómo está la conectividad, de manera que tú puedas tener un mayor control e información de cada una de las redes que estás teniendo en la organización. ¿Okay? No solamente las redes, también monitoreas todo lo que se está haciendo. Y fíjense que esto es muy importante, sobre todo en lo que son estos data centers y sobre todo cuando hablamos de seguridad, porque una de las cosas que tenemos que estar pendientes es cada acción que realiza cualquiera de los administradores, de manera que quede registro de todo lo que está haciendo una persona. Cuando sube una máquina, cuando apaga un equipo, cuando crea un servicio, de manera que, por ejemplo, cosas que se preguntaba, ¿quién creó esta máquina? ¿Quién colocó esta aplicación? ¿Quién hizo esto? Todo eso queda registrado y tú puedas tener ese log de actividad completamente para poder auditar cualquier tipo de acción que se suceda. Y si tú además quieres colocarle que cuando se produzca un tipo de actividad, cuando se crea un servicio y que a ti te llegue una alerta, es interesante porque si tú eres la persona que está probando o que apruebas el hecho de que se cree algún servicio en Azure y te llega una alerta, ya tú vas a estar notificado si pasó por algo que ya estaba en conocimiento o te llega una alerta por algo que no estabas en conocimiento y que necesitas de alguna manera poner atención porque alguien está creando un servicio que no ha sido aprobado por la organización. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, la creación de máquinas virtuales puede ser de cualquier tipo de plataforma. Mientras sea plataforma, nosotros decimos compatible con procesador Intel, tú puedes montar cualquier cosa, desde cualquiera de las plataformas de Windows hasta lo que tiene que ver con las diferentes distribuciones que se conocen y las más importantes desde el punto de vista de Linux. Ubuntu, Red Hat, SUSE, CentOS, Debian, inclusive ahora con Linux, que muchas organizaciones utilizan esta plataforma para lo que corresponde a la parte de SAP y algunas otras. ¿Okay? Cuando hablamos inclusive de esta modernización, una de las cosas que tenemos que considerar es justamente lo que les comenté desde un principio, que muchas de estas personas, desde administradores de la red, como usuarios de la organización, muchas veces están de forma remota, no pueden acceder al data center. Pero ¿qué tal si yo de dispositivo móvil, hoy en día, montando la aplicación de Azure, yo pueda visualizar el estado de todos los servicios que tengo yo montado, inclusive que pueda tomar acciones desde el mismo dispositivo, que yo no tenga que estar buscando un PC para encender un equipo, reiniciarlo, ver el estado, cómo se encuentra una base de datos o cómo se encuentra un sitio web. Todo eso lo vas a poder visualizar directamente desde lo que tiene que ver con la aplicación que se tiene de Azure para dispositivos móviles, que esto puede ser, lo pueden utilizar directamente en Android o en un servicio Apple, lo van a poder visualizar sin ningún problema. ¿Ok? ¿Qué más, por ejemplo, nos gusta muchísimo? Que tiene que ver con la parte de soporte. Cuando hablamos de soporte, una de las cosas que estamos visualizando
tiene que ver con el hecho que estos soportes, tú lo puedes abrir 7x24, dependiendo del plan que estés teniendo desde el punto de vista de soporte de aplicaciones. Y lo bueno es que este tipo de soporte van a recibir, atención, dependiendo del soporte y el grado de seguridad que se presente, vas a recibirlo prácticamente de manera inmediata, ya sea telefónica, ya sea, por ejemplo, por correo, según el tipo de caso. Y por sobre todas las cosas, también si necesitas consultas que te guíen y cosas de estilo, no solamente lo vean porque tuvieron una caída de un servicio o un servidor, sino que también si tú quieres instalar, implementar o hacer algo nuevo dentro del mundo de Azure, también te puede servir para que puedas ver este tipo de tickets donde le puedes consultar al personal de Microsoft cualquier tipo de cosas que sea pertinente y que esté dentro del mundo de Azure. Entonces, los tickets que nosotros podemos tener va a ser de cualquier tipo de servicio, desde cosas que tienen que ver con la parte de costos o de gastos que se están teniendo, hasta sencillamente que tenga un problema que no pueda acceder, por ejemplo, un servidor en un momento dado. Este tipo de servicio, lógicamente, como les decía, telefónico o por correo, y tú le puedes inclusive colocar algo interesante que está en qué idioma quieres tú que te atiendan. Si tú, por ejemplo, tienes que hablar con un especialista que habla inglés y el personal de la organización no habla inglés, no hay ningún problema. Tú le dices que, que ese ticket sea en español y vas a tener un traductor o vas a tener una persona que habla tu mismo idioma que te va a atender para que puedan llegar a feliz término cualquier tipo de incidente que se les presente en esta plataforma. ¿Okay? Por otro lado, cuando hablamos de esta modernización, una de las cosas que tenemos que considerar tiene que ver con la cantidad de aplicaciones muchas veces que uno requiere o de servicios, que pueden ser de cosas como DevOps, de herramientas de desarrollo, lo que tiene que ver con la parte de, no solamente de cómputo, sino inclusive lo que tiene que ver con la parte de inteligencia de negocios, BI, cosas de estilo. Y hoy en día que está muy de boga lo que tiene que ver con la parte de blockchain y criptomonedas, ese tipo de servicios están listos muchos de las implementaciones que se tienen que hacer. En el caso inclusive de Consent, nosotros tenemos una alianza, y se las menciono, con una empresa que se llama BU Security. Y la traigo a colación porque ella es una de las que aparece en el marketplace, donde si tú tienes, por ejemplo, quieres estar manejando, en el caso bancario, lo que son sistemas antifraude y cosas de estilo, o de reconocimiento facial, ellos tienen unas soluciones prehechas para que tú puedas de alguna manera implementar. Lógicamente, esto no solamente digamos que va a los costos de lo que tiene Azure, sino que en algunos casos, y el mismo sistema te lo indica, de que tienes que hablar directamente con la empresa para validar lo que tiene que ver con la parte de implementación, los gastos y cosas de estilo. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que este marketplace sigue creciendo constantemente. Hay aplicaciones que sencillamente el gasto que tienen está basado en el consumo que tienen en Azure, pero hay otros que hablas con el fabricante para poder utilizarlo. Y ahí vas a conseguir cosas, por ejemplo, como firewall, ya sean de Cisco, ya sean, por ejemplo, de Fortinet, de cualquiera de estas grandes casas, vas a poder implementarlas dentro de tu plataforma en Azure. Entonces, no solamente tiene que ver con aplicaciones, sino que también tiene que ver con la parte de telecomunicaciones. Si quieres hacer una VPN, porque tienes un FortiGate aquí colocado en la premisa y quieres colocar uno en la nube para que la VPN sea mucho más efectiva, porque son los dos fabricantes, perfecto. Si tengo Cisco en premisa y quiero conectarme a hacer una VPN con Cisco también a nube, eso es factible. Y por eso les hablo de Marketplace, porque es un mundo que sigue creciendo y por eso les digo que hay tantas soluciones que hoy en día se están ofreciendo en la nube. ¿Okay? Entonces, más allá de todo esto, yo creo que es el corazón de todo lo que tiene que ver, hoy en día ya hablamos de la parte de autenticación, tiene que ver con el directorio activo en Azure, que nos permite poder conectar nuestro directorio activo de premisa para que nosotros podamos tener lo que se conoce como doble factor de autenticación. Podemos colocarle políticas de localización para que solamente los equipos que se encuentren en un país determinado o en diferentes países se puedan conectar, que pueda de alguna manera utilizar federaciones, por ejemplo, con diferentes entes, aplicaciones en SAP, conexiones desde Google, Salesforce, el mismo Office 365 y cualquiera de las nubes públicas que existen. Tú vas a poder utilizar este directorio activo para poder hacerlo. Y esto es parte de los componentes que existen en Azure. Algo que les digo, y justamente, digamos, utilizando una de las palabras de Bill Gates, dice que las únicas grandes empresas que tendrán éxito son aquellas que se consideran obsoletos sus productos antes que otras. ¿Por qué les comento y por qué les traigo este mensaje después de haberles conversado de esta modernización de base de datos data center? Es que una de las cosas que nosotros estamos visualizando hoy en día es que es tan rápido el cambio
que la única manera que nosotros, como organización y como empresa, estemos en la cresta de la ola, estemos de alguna manera surfeando la ola, como se menciona, es justamente que tengamos la flexibilidad, la rapidez y sobre todo la confiabilidad de poder montar cualquier tipo de servicio en estas plataformas y podamos crecer basado en nuestras capacidades, basadas en cómo nos piden estos cambios y estas nuevas cosas, nuestra plataforma, nuestros clientes. Y eso es justamente por eso que estamos hablando que el éxito justamente tiene que ver con nosotros estar claros que a nivel de tecnología, la tecnología cambia muy rápidamente y necesitamos estar justamente constantemente actualizándolo, innovando, utilizando estas innovaciones. ¿Okay? Les comento todo eso de modernización porque justamente una de las cosas que Conseguin ofrece hoy en día tiene que ver justamente con esta parte de modernización. Y no solamente modernización de los escritorios que tenemos, sino más importante lo que tiene que ver con esta modernización del data center, donde justamente con lo que tiene que ver con el diagnóstico que realizan personal especializado y que está certificado para realizar esa parte, que justamente se genera una propuesta de valor donde se le dan todas las recomendaciones necesarias, cuál sería el elemento, cómo hacemos para bajar costos, qué realmente es lo que tú necesitas, cómo integras toda esa parte, que se haga un plan de migración y puedas transformar digitalmente la organización para que ahora puedan acceder y puedan utilizar todos los servicios que antes tenías en premisa, que lo puedes acceder en la nube sin importar la hora, sin importar el dispositivo. Esa es una de las cosas que Conseguin vive haciendo y constantemente estamos evolucionando, validando, certificando y cambiando justamente lo que tiene que ver con los servicios que le estamos entregando a cada uno de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta a lo que hemos visto el día de hoy. Creo que por momentos no, Wismar, pero de igual manera estaremos enviando la grabación y el offering de esta presentación. Dale, perfecto. Gracias por recordarlo. ¿Lo viste? Buenísimo. Bueno, si no hay preguntas, más bien agradecidos a todos por su tiempo. Nos disculpan el delay para hacerlo. Bueno, Henry tiene una consulta. Henry, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos, perfecto. Ok, perfecto. Mira, una de las preguntas que tenía por acá, tú mencionaste ahí el Active Directory en Azure. Sí. ¿Él se sincroniza con algún Active Directory que tengamos local sí, en caso de hacer alguna réplica o algo allá? Perfectamente. Fíjate lo siguiente, y ahí sí te voy a comentar algo. Normalmente cuando uno quiere tener una réplica de contingencia de lo que tienes localmente, ahí la recomendación es que montes una máquina virtual en Azure y tengas ese site nuevo que sería en Azure, ¿ok? Porque digamos el esquema que tiene el directorio activo de Azure sí es cierto. Tiene muchas capacidades para manejar usuarios, lo que tiene que ver con grupos, pero tú tienes más datos, por ejemplo, que utilices la premisa, el registro de lo que tiene que ver con dispositivos, servidores, cosas de estilo, que para manejarse en el Azure Active Directory hace falta otro tipo de servicio. Entonces, si lo que necesitas es solamente una replicación, lo puedes hacer. Ahora, por otro lado, hay algo que se conoce como el Azure Connect, que es la capacidad que te permite de sincronizar lo que tienes localmente con el Azure Active Directory, de manera que las cuentas las puedas replicar hacia arriba y puedas inclusive replicarlas en ambos en el sentido inverso. Y nos permite algo, este tipo de cosas nos permite algo interesante. Si tú tienes Office 365 o en su momento adquieres Office 365, esas cuentas van a utilizar un single sign-on, no van a tener una cuenta diferente. Y si son cuentas que vienen, por ejemplo, del directorio activo local y tú las deshabilitas, automáticamente el acceso que tienen, ya sea el Azure, ya sea Office 365 o cualquiera de estas plataformas que estén utilizando el Azure Active Directory, automáticamente queda esa cuenta deshabilitada. Entonces tú no tienes que pasar por las diferentes plataformas deshabilitándolo, sino que sencillamente con lo que haces en la premisa, automáticamente se replica hacia todas las, digamos, todas las conexiones que tiene la plataforma. Es totalmente válido e inclusive una de las cosas que nos gusta muchísimo, además de esta, tiene que ver con lo que nosotros le decimos el password write back. Básicamente este password write back es que yo puedo hacer que desde la nube yo puedo cambiar la clave,
Por ejemplo, en estos días nos ha pasado muchísimo, desde que pasó la pandemia, donde habían personas que necesitaban cambiar la clave, pero no podían ir a la oficina. Si yo cambio la clave utilizando el Azure Active Directory, yo puedo replicar ese password hacia la premisa y la persona no tiene que estar haciendo una VPN o algún tipo de conexión para hacer el cambio, sino que ya de alguna manera esa funcionalidad nos permite realizar digamos, el replicar ese password hacia la premisa. ¿Ok? No sé si te respondí ahí, Henry. Sí, perfecto. Más que todo es por la cuestión de sincronizar las claves pues, de los usuarios. Ok, eso es algo que se hace justamente lo que hace, por ejemplo, cuando tú lo cambias en la nube, él hace un hashing y te copia esa clave hacia la premisa, de manera que entonces sea siempre la misma clave que utiliza en la nube, la tengas en premisa, y si la cambias en premisa, te la sincroniza en la nube. O sea, siempre va a mantener la misma clave. La idea es que al final lo que se busca es hacer un single sign-on. Y que en algunos de los casos, por ejemplo, se utilice algo que es el doble factor de autenticación, que es tener ese aplicativo que puedes tener en tu teléfono o que te llegue un mensaje de SMS con una clave para que tú puedas acceder a este tipo de servicios. O sea, por lo menos en el caso de los administradores que deberían utilizar cualquier tipo de doble factor de autenticación para acceder a aplicaciones tan importantes que puedan tener la nube o cosas, por ejemplo, como te comento, allá lo que se conoce como la Application Proxy, que es algo que no les comenté, pero que básicamente es un aplicativo que se coloca en lo que es la DMZ o la zona desmilitarizada ¿cómo que se llama? De la plataforma, en este caso de la premisa, donde tú sí lo integras con el Azure Active Directory y tú puedes hacer que la gente se pueda conectar y cada vez que se conecte utiliza su usuario y password de la nube y el doble factor de autenticación para poder acceder a aplicaciones que se encuentran dentro de tu data center en la premisa. ¿Ok? Entonces, eso es algo bien interesante para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, aquí tienes bastante servicio para estar utilizando en lo que corresponde a la parte de la plataforma del Azure Active Directory. Hoy en día, por ejemplo, inclusive lo que nosotros le decimos el Business to Customer, que es básicamente, por ejemplo, si hay gente o empresas que le dan acceso, una aseguradora, por ejemplo, que le da acceso a sus clientes a un pedazo de la plataforma para que estén viendo lo que tiene que ver con su seguro, el usuario básicamente puede utilizar su cuenta de Gmail, no necesariamente tenía que tener una cuenta o tú crearte una cuenta. Entonces tú te desligas de estar creándole cuentas al cliente, sino que le entregas esa responsabilidad a gente que son Google, que puede ser Facebook, cualquiera de estas cuentas que normalmente tienen y pueden acceder a ciertas aplicaciones y tú lo que haces es autorizarlo o no basado en el token que te entreguen estos proveedores de identidad, ¿ok? Wismar, otra de las consultas que tiene es que si el pago se realiza en bolívares, en cuanto al pago. Mira, ahí sí la parte de pago, eso lo maneja la área comercial, pero todas son discutibles, es válido, cada caso es particular y cada caso lo tendrían que hablar directamente con el gerente de cuenta, pero ya sea en bolívares o en dólares, es factible. Lo que sí les comento es que dependiendo del esquema de licenciamiento que se busque para estar llevando a la nube, tú tienes algo que se conoce como CSP, que básicamente es el pago por consumo y ese pago es mensual o trimestral según sea la negociación, y tienes por otro lado lo que es otro tipo de contrataciones que ya son contratos anuales, en los cuales son anualidades que te cubren todo el año completo de servicio que se tenga en la nube. Es válido completamente y siempre la recomendación que nosotros le hacemos, y eso es algo que nosotros siempre hacemos en Consejo, justamente nos sentamos con cada cliente es muy particular y tratamos de atender de la mejor manera para justamente podernos ajustar a, como digo yo, el fondo del bolsillo de cada uno y poder ayudarlos para que puedan tener ese viaje no solamente por tecnología, sino desde el punto de vista de costos hacia la nube. ¿Tienes alguna pregunta, Henry? Es que te veo con la mano levantada, por eso que consulto. No, creo que ya la tenía de hace ratito y no la deseleccionó. Dale, perfecto. Entonces, bueno, no sé si hay otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces agradecido, les agradezco de verdad que el tiempo en la mañana habernos dedicado el día de hoy. Cualquier duda o consulta, recuerden que nos pueden escribir a ventas@consein.com o nos pueden escribir a mercadeo@consein.com y cualquier duda, consulta que tengan con respecto a los temas
a la oferta que nosotros le decimos modernización del data center, que quieran conversar con nosotros, estamos a la orden, ¿ok? Gracias a ustedes, de verdad, feliz día, cuídense mucho y estamos en constante para ayudarlos. Gracias, hasta luego.